Y vamos a comenzar, lamentablemente, siendo las 16:06, con una noticia fea, dolorosa para el mundo de la música, me parece, de la República Argentina, que es la muerte de Marciano Cantero, ¿no? Quien fuera cantante, líder de esa banda increíble de pop argentina, que fue Los Enanitos Verdes. ¿Qué es Los Enanos? Porque, a ver, es muy difícil explicar cómo se desdobló después la historia de Los Enanos fuera de Argentina y en Argentina, ¿sí? Ellos se forman a finales de la década del 70, digo, un trío en este caso súper firme, que hizo sus primeros pasos en su provincia natal, casi, digo, toda la parte más importante de la historia de Los Enanos está hecha en Mendoza. Llegan a Buenos Aires las primeras canciones de ellos y empiezan a pegar, la verdad, un hit atrás de otro durante toda la década del 80. Se convierten en una de las primeras bandas, digo, con Soda Stereo, con Los Pericos o con los Fabulosos Cadillacs, que empiezan a girar por América Latina y que fuera de Argentina, porque la verdad en los 80 no teníamos una noción de cómo le iba a Los Enanos en un show en Ecuador, porque no había una forma de chequearla que fuera inmediata y bastante completa. Le pasaba a Soda también, creo que nos enteramos con el disco Ruido Blanco, lo que era Soda en Latinoamérica, algunas fotos que se sacaban, pero si no había nadie que hiciera la cobertura de ahí, no había una globalización tal para ver los diarios de Perú y tener una postal de 50.000 personas viendo a Soda. Sabíamos que les iba bien, pero después, digamos, en el día a día, en el detalle, no estaba el ojo tan puesto. Y a Los Enanos le iba tan bien como a ellos, la verdad. Son de las primeras bandas que van a tocar a Estados Unidos, que se quedan haciendo giras, porque una vez que pasa el boom del rock argentino de la década del 80, de la gran cosquita de Latinoamérica, la verdad que Los Enanos no paran de hacerlo. De hecho, una de las últimas veces que hablé con un amigo que lo presenté acá el otro día, que tocaba en Buenos Aires, mendocino él, que es Didier Turelo, él me decía, no, estuve haciendo algunas cosas también con Los Enanos, digo, él es músico de sesión, y me dice, mirá, Los Enanos no paran de tocar, es decir, están en México, de ahí van a Los Ángeles, tienen fechas, todo lleno, reventado, y entonces por ahí se perdió el foco de lo que hacían en nuestro país, pero en el resto de Latinoamérica seguían siendo una banda muy, muy grande, y me parece que encarnaba en él la del compositor de grandes canciones, ¿no? Que es lo que ha tenido Marciano Cantero. Contamos un poquitito cómo llegó este desenlace, la verdad que muy triste para un tipo muy joven que tenía 62 años. El miércoles de esta semana, anteayer, trascendió que Cantero se encontraba internado desde el 29 de agosto pasado en un dispensario médico de la provincia de Mendoza, en la clínica de Cuyo, a partir de una afección renal, y que su estado se había agravado el 7 de septiembre. Lo revelaron sus propios familiares luego de que se hiciera pública su condición, pero la verdad es que nadie había imaginado este desenlace, sobre todo por la vitalidad de Marciano, que tenía, insisto, 62 y que estaba súper activo, tocaba, iba, venía. De hecho, se había reencontrado algo así como con un amor de la preadolescencia, casi de la escuela, muchísimos años después, justamente después de haber casi conformado una vida propia, y el destino le sonrió en una mueca final, ¿no? Lamentablemente, con una historia de amor que podría haber estado basada en cualquiera de sus canciones. El último recital que dieron fue en la ciudad norteamericana de Orlando, en la Florida, el 19 de agosto pasado, pero Horacio Eduardo Cantero, así era su nombre, fue junto a su banda Los Enanitos Verdes, sin dudas, para mí un ícono del rock, no solamente en Argentina, sino de Latinoamérica. Y antes de obtener ese estatus, Los Enanos, de la misma forma que le pasó a La Sobrecarga, que venían de Trenquelau, que no eran una banda de Buenos Aires, pasan a la historia del rock argentino como uno de esos grupos que venció a lo que era el centralismo del establishment musical argentino. Piensen que hasta la aparición grosa de Los Enanos eran todas bandas de Buenos Aires, y ahí es cuando el rock comienza a mirar a otro lugar. Bueno, Mendoza se transformó en los últimos 10, 12 años, creo que en una plaza increíble, con la cantidad de bandas de indie súper agradables, nuevas, frescas, que han entregado desde lo que fue en algún momento, usted señálemelo, Perras on the Beach, Luca Bocci, bueno, a día de hoy Alejo y Valentín. Yo creo que tienen una escena alucinante, muy suelta, y después, bueno, ubicabas a Eruca en Córdoba, Cielo Raso en Rosario, pero hasta el momento que aparecen Los Enanos, el establishment del rock argentino pasaba, te diría, por Buenos Aires, casi por Palermo, pero me parece que acá el foco cambió y fue muy importante también para despertar las ganas y las intenciones y los anhelos de un montón de músicos jóvenes en el resto de la Argentina, ¿no? Viendo cómo a Los Enanos le había ido tan bien. Bueno, a su lado estuvieron siempre Felipe Staiti, sí, que es el compañero de toda la vida de formación de Marciano Cantero, y Daniel Piccolo, también
también activo en el proyecto hasta el año 2011, que fueron los que llevaron adelante esta propuesta que decía, sale en 1979, 1983 es cuando llegan a Buenos Aires por primera vez, que fue el momento donde ellos firman el contrato para su primer disco. Piensen que Los Enanos debutan acá con Soda, al mismo tiempo, en 1984, con un disco que se llamó Los Enanitos Verdes, y de ahí, bueno, creo que fueron un boom absoluto, pero siempre a caballo de buenas canciones, logradas armonías vocales, estribillos muy brillantes. Yo creo que había mucha profundidad en las canciones pop o de pop rock que tenía la banda. Pero creo que es un golpe, la verdad, bastante duro para lo que es el rebaño de la música argentina, no solo porque era alguien muy querido, Marciano Cantero, sino que al mismo tiempo era un tipo muy joven. Digo, 62 años, y que venía de una hiperactividad, ¿sí? De estar tocando todo el tiempo, siempre en gira, nunca deteniéndose, siempre dentro de un estudio. Así que es una noticia, la verdad, bastante triste. Quizás sea una forma para que generaciones nuevas que apuestan al pop, por ejemplo, se encuentren con Los Enanos y al mismo tiempo con lo que era él desde la composición. Me parece que es un gran link, un gran anzuelo para bucear un poco más en las lindas canciones que dejó. Pero bueno, queríamos comenzar el Newstrix de hoy por acá, rindiendo este mínimo tributo a Marciano Cantero. Hay cientos de portales y miles de canales de información. ¿Para qué confundirte? Newstrix, de 16 a 17. Música y noticias, solo por Vortrix.